Viaje al oeste. Las aventuras del Rey Mono. Capítulo 11. Tras recorrer el mundo inferior, Taun vuelve a la vida. Una vez hecha la ofrenda de melones y otros frutos, Liyuan contrae nuevas nupcias. 100 años transcurren como las aguas de un arroyo. Todo lo que queda de una vida de esfuerzos es espuma y humo. El rostro poseía ayer la viveza de los melocotones, y hoy las sienes aparecen cubiertas de copos de nieve. La vida, como el continuo afanarse de las termitas, no es más que pura ilusión. Cuando el cuco empieza a cantar, se acerca la hora del regreso. A pesar de todo, la práctica del bien ayuda a prolongar la vida de una forma que nos es desconocida. Solo sabemos que quien se entrega a la virtud encontrará la ayuda del cielo. En un abrir y cerrar de ojos, el espíritu de Taun abandonó la torre de los 5 fénix. Todo estaba borroso y oscuro. Por un momento, tuvo la sensación de encontrarse rodeado de guardias imperiales, que le invitaban con insistencia a tomar parte en una partida de caza. Taun aceptó complacido y les siguió al galope. Cabalgaron juntos durante cierto tiempo y, de pronto, desaparecieron tanto los hombres como los caballos, dejándole solo. Desorientado, vagó por campos abandonados y llanuras desoladas. Trató de buscar inútilmente el camino de vuelta, y entonces oyó que alguien le gritaba desde atrás. «Aquí, emperador de los Tang, por aquí». Taun volvió la cabeza y vio a un hombre con un gorro de seda blanca en la cabeza, del que colgaban unas tiras extrañas de seda negra, y a la cintura un cuerno de rinoceronte sujeto con atractivas sillas de oro. Vestía una túnica, igualmente de seda, que expedía una luz santa, lo mismo que la tablilla de marfil que llevaba en las manos. Calzaba, además, un par de botas de suelas blancas, muy apropiadas para andar por las nubes y encaramarse en lo alto de la neblina. Junto al corazón, portaba el libro de la muerte y la vida, donde está fijado el destino de cada uno. Su pelo, abundante y suelto, parecía formar un halo alrededor de la cabeza, mientras su barba flotaba con libertad al viento, marcando la línea del mentón. Aquel hombre había sido primer ministro de los Tang y ahora colaboraba estrechamente con el rey de Lads. Taun se dirigió hacia él y, al ver la aparición, echándose rostro en tierra, dijo: «Perdonadme, Majestad, por haber tardado tanto en daros la bienvenida. ¿Se puede saber quién eres y por qué has tenido que salir a recibirme?», preguntó Taun. «Hace aproximadamente medio mes», contestó el hombre, «el espíritu del dragón del río Qing presentó contra vos una querella en el Salón de las Sombras, por haber ordenado su ejecución después de haber acordado que ibais a salvarle la vida. En consecuencia, el rey Qin Kuang envió un destacamento de demonios con la orden de arrestaros y conduciros al tribunal de los 3 jueces. En cuanto me enteré, vine corriendo a recibiros. Os reitero mis excusas por llegar tan tarde, pero la verdad es que no se esperaba hoy. ¿Cómo te llamas y cuál es tu rango?», volvió a preguntar Taun. «En vida», respondió el hombre, «serví al emperador que os precedió como magistrado de Zhou, antes de ser nombrado vicepresidente del Consejo de Ritos. Mi nombre completo es Tsue y desempeño el cargo de juez en la Ciudad de la Muerte». Al oír eso, Taun se puso muy contento, corrió hacia él con las manos extendidas y, ayudándole a levantarse del suelo, dijo: «Lamento que hayas tenido que molestarte por culpa mía. Por cierto, Ben, que actualmente es uno de mis principales colaboradores, me ha entregado una carta para ti, que ahora mismo me complazco en entregarte». El juez le dio las gracias y le preguntó dónde la tenía guardada. Taun la sacó de entre las mangas y se la entregó sin mayor dilación. Tsue se inclinó agradecido y leyó con vivo interés. Vuestro indigno hermano Ben os envía la presente con la frente baja, por el respeto que se debe a un juez tan alto como vos, el honorable Tsue Yue, amantísimo hermano nuestro. Cada vez que recuerdo nuestro pacto de hermandad, me vienen a la mente vuestro semblante y vuestra voz, que por otra parte siempre tengo presente en mi corazón. De todas formas, muchos son los años que han pasado desde la última vez que escuché vuestra equilibrada forma de hablar. Lo único que he podido hacer en todo este tiempo ha sido preparar unas cuantas frutas y verduras y ofreceros lasas como sacrificios en las múltiples festividades que jalonan nuestro calendario. Aunque, si he de seros sincero, dudo mucho que hayan llegado a esta voz. Os estoy, no obstante, profundamente agradecido, ya que bastantes pruebas me habéis dado en sueños de no haberme olvidado. Si no me llegáis a haber tenido presente en vuestro corazón, ¿cómo me iba a haber enterado de la alegría de vuestro ascenso? Desgraciadamente, entre los mundos de la luz y de las tinieblas media una distancia tan grande que nos es imposible trasponer para poder vernos cara a cara, cosa que lamento de todo corazón.
El motivo por el que ahora he decidido escribiros ha sido la repentina muerte de nuestro muy digno emperador, el nunca suficientemente encomiado Taun, a quien me cabe el honor de servir. Doy por supuesto que su caso será revisado por el tribunal de los 3 jueces, por lo que no les será difícil encontrarse con vos. A nuestra pasada amistad me remito para rogaros encarecidamente que hagáis cuanto esté en vuestra mano para conseguir que su majestad vuelva de nuevo a la vida. Si así lo hacéis, aumentará mi cariño por vos y os estaré eternamente agradecido. En cuanto hubo leído la carta, el juez exclamó entusiasmado. No sabéis cuánto admiro al juez Beichen por haber ejecutado tan limpiamente el otro día al viejo dragón. No necesito deciros que le estoy muy agradecido por cuanto hizo por mis hijos después de mi muerte, puesto que me ha escrito esta carta intercediendo en vuestro favor. Tened por seguro que regresaré a la vida, y una vez más volveréis a ocupar el trono de Jade. Taun se lo agradeció con la cortesía que en él era de esperarse. Mientras hablaban, vieron acercarse a 2 jóvenes vestidos de azul, portando estandartes y banderas. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca para ser oídos, levantaron la voz diciendo: «Traemos una invitación para vos de parte del rey de este mundo inferior». Taun y el juez Cui se volvieron hacia los 2 jóvenes y, entonces, aquel se percató de la cercanía de una inmensa ciudad. En una de sus puertas figuraba una inscripción, visible desde muy lejos y escrita en letras de oro, que decía: «La región de las sombras, puerta de los espíritus». Sin dejar de agitar los estandartes, los de las túnicas azules condujeron a Taun al interior de la ciudad. Mientras avanzaban por ella, vieron acercarse al anterior emperador Li Yuan, a su hermano mayor Chien Chan y a otro de sus hermanos muertos, Yuan Cher. «Aquí llega Sermin. Aquí llega Sermin», gritaban sin cesar. Se llegaron hasta él y empezaron a pegarle, exigiendo venganza. Taun estaba tan desconcertado que no pudo hacer nada por escapar. Afortunadamente, el juez Sui llamó a un demonio con la cara azul y los dientes retorcidos, y alejó a los atacantes de mala manera. De esta forma, pudieron continuar el viaje. No habían andado más de 2 o 3 millas cuando llegaron a un edificio muy alto, con las tejas verdes. Su apariencia era magnífica, en verdad. Una neblina de 1000 colores cubría su parte más alta, penetrando en cada uno de sus huecos y dotándolo de una atractiva coloración rojiza. De los aleros, brillantes como el mismo sol, salían cabezas de animales salvajes. Las puertas, con grandes bloques de jade blanco por dintel, aparecían adornadas con múltiples hileras de clavos de oro. De las ventanas salía una especie de humo brillante, y las cortinas que cubrían sus vanos poseían un fulgor que las asemejaba a rayos de una tormenta sobrecogedora. Las torres eran tan altas que sus remates se adentraban, prácticamente invisibles, en el azul del cielo. Eso no era obstáculo para apreciar que una laberíntica red de pasillos enlazaba los diferentes salones. De enormes pebeteros de bronce de 3 patas, profusamente decorados, salían fragantes nubes de incienso que ascendían en caprichosas volutas hacia lo alto. Todos sus zaguanes estaban iluminados con llamativas lámparas de seda roja. A la izquierda hacían guardia fieros guerreros con cabeza de toro, mientras que de la defensa de la parte derecha se encargaban horripilantes guardianes con cara de caballo. Para guiar a los espíritus por semejantes laberintos, habían sido colgados de la pared incontables letreros de oro. En el más grande, colocado en un lugar prominente, podía leerse: «Puerta central del infierno, el salón de la oscuridad del príncipe de las». Mientras Taichung observaba con detenimiento tan peculiar lugar, del interior llegó el tintineo de los cinturones de jade, seguido del aroma misterioso del incienso divino. Entonces, precedidos por 2 pares de antorchas, empezaron a bajar las escaleras los 10 reyes del mundo inferior. Sus nombres eran: el rey Chinan, el rey del río de los orígenes, el rey del Desan, el rey de los espíritus vengadores, el rey Yama, el rey de los rasgos idénticos, el rey del monte Tiacha, el rey de los mercados de la ciudad, el rey del cambio total y el rey de la rueda que no cesa de girar. Una vez que hubieron abandonado el salón del tesoro del Palacio de la Oscuridad, se inclinaron ante Taun, dándole así la bienvenida. Le invitaron, a continuación, a ocupar el puesto de honor, cosa a la que él se negó con encomiable modestia. Pero ellos insistieron una y otra vez, diciendo: «Vuestra Majestad sois emperador de hombres en el mundo de la luz, mientras que nosotros no somos más que meros reyes de espíritus en el de las tinieblas. No hay razón alguna para que nos mostréis tanta deferencia». «Me temo», replicó Taun, «que con mi conducta os he ofendido a todos. No me es lícito escudarme en la etiqueta, sacando a relucir las diferencias existentes entre los hombres y los espíritus,
y el mundo de la luz y el de las tinieblas. Una vez que sus protestas fueron atendidas, Taun se decidió por fin a entrar en el salón de la oscuridad. Los 10 reyes tomaron asiento según su rango, invitando a su ilustre huésped a hacer otro tanto. El rey Chinan dobló entonces las manos a la altura del pecho y, acercándose a él, dijo: «El dragón del río Ching os acusa, Majestad, de no haberle salvado la vida cuando prometisteis así hacerlo. ¿Tenéis algo que alegar en vuestra defensa?» «Es verdad que, como decís», contestó Taun, «le aseguré en sueños que buscaría ayuda. De todos es conocido que fue hallado culpable de los crímenes que se le imputaban, encargándose al juez Beichen de llevar a cabo la ejecución. Con el fin de evitar que ésta tuviera lugar, invité al juez a echar una partida de ajedrez, sin contar con que Beichen podía cumplir en sueños sus obligaciones. Fue una estratagema realmente ingeniosa y, así, aunque hice todo cuanto pude, me fue imposible evitar que el dragón fuera ajusticiado. Confieso que yo fui el primer sorprendido. Incluso antes de que el dragón naciera, dijeron los 10 reyes, inclinándose, quedó escrito en el libro de la muerte, que guarda celosamente la estrella del polo sur, que había de ser ajusticiado por un juez mortal. Lo hemos sabido desde siempre, pero el dragón presentó sus cargos contra vos e insistió en ser extraído ante el tribunal de los 3 jueces para que hicierais las alegaciones que considerara oportunas. En realidad, su caso ha sido revisado y se encuentra ya de camino hacia su nueva reencarnación. Lamentamos haber tenido que obligaros a realizar este viaje y os pedimos nuestras más sinceras disculpas». Una vez hubieron terminado de hablar, ordenaron al juez encargado de los libros de la vida y la muerte que trajera el expediente del emperador con el fin de ver el tiempo que aún le quedaba de estancia entre los vivos. El juez Sui se retiró a toda prisa a sus dependencias y examinó, una a una, la duración de todos los reinados de los reyes del mundo que figuraban en sus libros. Sobresaltado, descubrió que la del gran emperador Tangun, del continente austral de Jambudvipa, estaba a punto de terminar, ya que debía morir en el año 103 del período Chenkanan. Rápidamente, cogió el pincel y añadió 2 trazos más. Al ver los 10 reyes que debajo del nombre de Taun figuraba el número 33, le preguntaron con manifiesta intranquilidad: «¿Cuánto tiempo hace?» «13 años», respondió Taun. «En ese caso», concluyó el rey Yama, «no tenéis por qué preocuparos. Aún os quedan 20 años de vida. Una vez que vuestro caso ha sido revisado, no nos queda más que enviaros de vuelta al reino de la luz». En cuanto Taun lo oyó, se inclinó en señal de gratitud, mientras los 10 reyes ordenaban al juez Sui y al mariscal Zhou que lo condujeran otra vez al mundo de los vivos. Antes de abandonar el salón de la oscuridad, Taun se volvió hacia los 10 reyes y les preguntó: «¿Qué les va a pasar a los que habitan en mi palacio?» «Nada», respondieron los 10 reyes. «Todos alcanzarán una edad muy avanzada, menos tu hermana pequeña, que, según parece, no vivirá mucho. Poco hay que pueda hacer para expresaros mi gratitud una vez que haya llegado al mundo de la luz», dijo Taun, inclinándose de nuevo. «Si os apetece, puedo ofreceros unos cuantos melones y otras clases de fruta». «No sabéis cuánto os lo agradeceríamos», respondieron encantados los 10 reyes. «Aquí tenemos melones del este y del oeste, pero nos faltan los del sur». «No os preocupéis», les tranquilizó Taun. «En cuanto haya regresado, os enviaré los que pueda». Inclinándose una vez más ante ellos, con las manos dobladas a la altura del pecho, inició el camino de vuelta. El mariscal iba delante con una bandera de guiar espíritus, mientras que el juez Sui cerraba el cortejo para poder proteger mejor a Taun. Cuando estaban a punto de abandonar la región de las sombras, este se percató de que seguían otro camino distinto del empleado a la avenida y preguntó alarmado al juez: «¿Qué pasa? ¿Es que nos hemos perdido?» «Por supuesto que no», respondió el juez, sacudiendo la cabeza. «El mundo de las tinieblas está organizado así. Siguiendo la ruta que os trajo hasta aquí, os resultaría prácticamente imposible el regreso. Estamos tratando de apartaros de la zona de la rueda de la transmigración para evitar que caigáis en la trampa de una nueva reencarnación, de ahí que estemos dando tantas vueltas». Ante tales palabras, a Taun no le quedó más remedio que seguir la ruta que le trazaban. Sin embargo, volvió a sentirse preso de la duda cuando, a los pocos kilómetros, se toparon con una montaña altísima, cubierta de nubes oscuras y de una neblina amenazadoramente negra. Taun se volvió hacia el juez Sui y le preguntó, visiblemente preocupado: «¿Qué monte es ese?», preguntó Taun. «Es la montaña de la sombra perpetua, de la región de la oscuridad», contestó el juez. «¿Crees que podremos trasponerla sin ningún contratiempo?», insistió Taun, atemorizado. «No debéis preocuparos», respondió el juez,
tratando de tranquilizarle. Estamos aquí precisamente para guiaros. Temblando de miedo, Taun comenzó a ascender por sus laderas, siguiendo de cerca a los otros. Fatigado, levantó la cabeza y vio que era extremadamente escarpada y muy difícil de escalar. La rugosidad de las rocas que formaban su falda superaba con mucho a la de los picos de Su, pudiendo apreciarse que su altura aventajaba a la de las cumbres de Lu. No existía montaña como ella en el mundo de la luz, pues resultaba aterradora incluso para un lugar tan tenebroso como la región de la oscuridad. Por doquier se veían matorrales de espinas, bajo los que buscaban abrigo los demonios, y terrazas escalonadas de rocas retorcidas, en las que había fijado su residencia toda clase de monstruos. No se oía el menor sonido, como si estuviera totalmente deshabitada. No anidaban en ella las aves ni las bestias cuidaban allí de sus camadas, solo se sentía la presencia de un viento frío y de aquella persistente neblina de color negro. No cabía duda alguna de que eran emanaciones de seres diabólicos, que respiraban agazapados en cualquier parte. No existía la menor belleza en sus tétricos paisajes. A dondequiera que se dirigiera la vista, solo se veía desolación y abandono. A su lado no había ninguna otra montaña, ni picos, ni cumbres, ni cuevas, ni arroyuelos, ni hierba, ni alturas que se perdieran en el cielo, ni atrevidos viajeros empeñados en escalar sus cimas, ni fuentes de agua que pronto se convertirían en torrentes. En los roquedales se amontonaban los espectros, como náufragos desesperados de un naufragio, al igual que los fantasmas en las inaccesibles cuevas. En lo que habían sido los lechos de los ríos, ahora secos, buscaban refugio las almas perdidas. A media altura se oía, por doquier, el salvaje griterío de seres con cabeza de toro y cara de caballo, medio escondidos, gemían desconsoladamente los espíritus hambrientos y las almas que pasaban necesidad. El juez pasaba entre ellos, repartiendo órdenes a derecha e izquierda, mientras el mariscal les gritaba, autoritario. Si no llega a ser por su ayuda protectora, Taun jamás habría cruzado la montaña de la sombra perpetua. Una vez que la hubieron dejado atrás, llegaron a un lugar donde había infinidad de habitaciones y salas. Los gritos de tristeza se hacían insoportables y sumían el corazón en un auténtico mar de terror. ¿Cómo se llama este lugar?, preguntó, temblando una vez más, Taun. Respondió el juez enseguida, es el infierno de los 18 pliegues, que se halla exactamente detrás de la montaña de la sombra perpetua. ¿Y eso qué quiere decir?, insistió Taun. Está bien, asintió el juez. Si te empeñas, te lo voy a explicar. Este es el infierno del tormento de la culpa insoportable y del fuego que no se extingue. Todo el dolor y la desolación que en él reinan son producto de los miles de pecados que cometieron en vida los que ahora se encuentran inmersos en sus mazmorras. Todos ellos comenzaron su sufrimiento nada más morir. En el infierno de las lenguas arrancadas y de la piel desollada, pagan su culpa entre lamentos, sollozos y gritos los traidores, los rebeldes, los que murmuran contra el cielo y los que hablan como Buda, pero poseen un corazón de serpiente. En el infierno de la trituración y la molienda sufren condena de descuartizamiento y dislocación de dientes y huesos los que, para obtener beneficios, engañan, mienten, lisonjean y halagan. En el infierno del hielo y la mutilación reciben castigo los que, con la cara mugrienta, el cabello alborotado, el ceño fruncido y un aspecto repugnante, esquilman en el peso a los no precavidos y así atraen la ruina sobre sus cabezas. En el infierno del aceite hirviendo y la oscuridad total purgan sus culpas, sometidos a espantosas convulsiones, los que en vida oprimieron violentamente a la gente de bien. En el infierno del abismo, en el del estanque de sangre y en el de las balanzas y pesos, son sometidos a atroces tormentos, la piel desgarrada, los huesos al aire, los miembros cortados y los tendones seccionados. Los que, movidos por la avaricia, cometieron asesinatos o quitaron la vida a animales u hombres, sufren penas tan horrendas que en miles de años no podrán lavar sus culpas. Todos están atados fuertemente con cadenas y, en cuanto hacen el menor movimiento, se echan sobre ellos los demonios del pelo rojo, los que tienen cabeza de toro y los que poseen cara de caballo. Les traspasan el cuerpo con lanzas larguísimas, espadas tan afiladas que no se sabe dónde termina su hoja, picas de acero y hachas de bronce, que se ceban en ellos hasta que los rostros se les contorsionan de dolor y la sangre fluye en abundancia. Ellos gritan a la tierra y al cielo pidiendo clemencia, pero no obtienen la menor respuesta. Se ve así que el hombre jamás debería traicionar su propia conciencia, ya que los dioses lo ven y lo conocen todo. Tarde o temprano, el vicio y la virtud terminan recibiendo el pago que merecen. Se trata simplemente de una mera cuestión de tiempo. Al oír esas explicaciones,
Town se sintió profundamente afectado. Continuaron caminando y, al poco rato, se toparon con un destacamento de soldados demonio que portaban estandartes y banderas. Extrañamente, se habían arrodillado a lo largo del camino, sin atreverse a levantar la vista del suelo. Dijeron, respetuosos: la guardia del puente se siente muy orgullosa de daros la bienvenida. El juez les ordenó que condujeran a Taichung. Al otro lado del puente de oro, el emperador movió un poco la cabeza y vio que, poco más allá, había otro de plata, por el que transitaban unos cuantos viajeros de aspecto justo. También ellos se dejaban guiar por una corte de banderas y estandartes. En el lado opuesto se veía otro puente, bajo el que bullían remolinos y olas de sangre. Un viento gélido los sacudía de continuo, mientras se escuchaban alaridos y gemidos que ponían los pelos de punta. Town se detuvo, impresionado, y preguntó: ¿cómo se llama ese puente? Ese, contestó el juez, es el puente sin retorno. Grábatelo bien en la memoria, pues es preciso que habléis de él a vuestros súbditos cuando hayáis llegado al mundo de la luz. Bajo sus arcos fluye una inmensa cantidad de agua que nadie puede vadear, porque, a lo encrespado de sus olas, hay que añadir ese aire frío que cala hasta los huesos. Eso, sin contar el insoportable hedor que surge de su lecho. Quizás por ello no hay embarcación que se aventure a transportar hombres de una orilla a otra. Solo se aventuran a acercarse a él espíritus condenados, de pies descalzos y pelo enmarañado. Aunque mide varios kilómetros de largo, su anchura no es superior a 3 palmos, elevándose a una altura que sobrepasa los 300 metros. Se calcula que la profundidad de las aguas que fluyen bajo su destartalada estructura alcanza más de 1,000 brazas. Pese a ello, carece de barandilla, y lo más peligroso es que, muy cerca de su plataforma, hay una legión de demonios encadenados que tratan de devorar a cualquier hombre que se atreva a transitar por ella. Fíjate, además, en esos guardias de aspecto feroz que hay junto al puente y en esos espíritus condenados que luchan inútilmente contra las aguas. No hay nada que pueda mover más a compasión. Se nota que han sido despeñadero de ropas de todos los colores. Qué suerte más amarga la suya. Están condenados, por toda la eternidad, a mantenerse en ese estado, luchando al mismo tiempo para evitar ser devorados por perros de hierro y serpientes de lón, que se alimentan exclusivamente de ellos. Con razón dice el poema que aquí se confunden los alaridos de los fantasmas y de los demonios, entremezclados con el fragor de olas de sangre de más de 300 metros. En el puente sin retorno montan guardia incontables legiones de aguerridos caras de caballo y cabezas de toro. En cuanto el juez hubo terminado de hablar, los guardianes del puente volvieron a sus puestos. Town no hizo el menor comentario, se limitó a mirar horrorizado y a sacudir la cabeza en silencio. Estaba tan aterrado que siguió al juez y al mariscal a lo largo del puente sin retorno y el reino del estanque de sangre, como un auténtico autómata. Afortunadamente, no tardaron en llegar a la ciudad de la muerte, donde, poco a poco, se fue alzando un clamor de voces que decían: «Leeserm se acerca. Viene Leeserm». Al oír semejante griterío, Town sintió que le abandonaban las fuerzas y no se veía con ánimos para seguir adelante. De pronto, se interpuso en su camino un enjambre de espíritus, algunos sin cabeza, otros con los miembros arrancados y las espaldas destrozadas, que gritaban, amenazadores: «Devuélvenos la vida. Devuélvenos la vida». Preso del pánico, Town trató de echarse a correr y de esconderse en el primer sitio que encontrara. Pero se acordó del juez y, volviéndose hacia él, le suplicó desesperado: «Sálvame, juez Sui, sálvame». «Estos, Majestad», le explicó el juez, «son los espíritus de príncipes, ladrones y bandidos de los más diferentes lugares, que murieron de una forma violenta y ahora no tienen quien se ocupe de ellos. Dado que carecen totalmente de posesiones o dinero, están condenados a pasar hambre y frío por toda la eternidad. Si su Majestad quisiera hacerles un pequeño donativo, se verían libres de sus angustias y se convertirían en aliados vuestros. ¿De dónde voy a sacar yo ahora dinero, si he ido totalmente con las manos vacías?», protestó Town. «Eso es fácil de solucionar», contestó el juez. «En el mundo de los vivos habita un hombre que tiene depositada, en este reino de la oscuridad, una gran cantidad de oro y plata. Si queréis, podéis solicitarle un préstamo, del que yo actuaré como garante, y que vos distribuiréis generosamente entre estos fantasmas hambrientos. De esta forma, aparte de otras ventajas futuras, os dejarán seguir adelante sin ningún contratiempo». «¿Quién es ese hombre del que habláis?», preguntó Town. «Es oriundo del distrito de Kaifeng, en la provincia de Honan, y responde al nombre de Xiang Liang», respondió el juez.
Calculo que aquí abajo tiene alrededor de 13 almacenes llenos de oro y plata. Una vez que os halléis en el mundo de la luz, no será difícil devolverle lo que ahora toméis prestado. Taun aceptó complacido esa sugerencia y, sin pérdida de tiempo, firmó un recibo que entregó al juez. En él, se aceptaba como préstamo todo el oro y la plata que había en uno de los almacenes y que el gran mariscal distribuyó enseguida entre todos los espíritus. Mientras lo hacía, el juez levantó la voz y les dijo: repartid como mejor podáis estas monedas de plata y oro y usadlas de la forma que consideréis más oportuna. A cambio, solo os pido que dejéis seguir adelante al gran padre de los Tang, al que aún le quedan muchos años de vida. Precisamente, le estoy acompañando al reino de la luz por orden expresa de los 10 reyes. De todas formas, os garantizo que, en cuanto llegue al mundo de los vivos, celebrará por vosotros una ceremonia fúnebre y así podréis alcanzar más pronto vuestro descanso. Así que, por lo que más queráis, no nos causéis más problemas. Una vez recibidos el oro y la plata, los espíritus se hicieron a un lado y les dejaron continuar su camino. Satisfecho, el juez se volvió hacia el mariscal, le mandó ondear la bandera usada para guiar a las almas y, de esta forma, pudo por fin Taichung abandonar la ciudad de la muerte. El sendero que siguieron era ancho y de un firme muy apropiado para caminar, permitiéndoles avanzar con más rapidez de la que hasta entonces habían logrado. Tras viajar durante mucho tiempo, llegaron al cruce de los 6 senderos de la transmigración. Levantando la vista, vieron una cantidad incontable de gente montada en nubes sagradas. Muchos vestían trajes y capas profusamente bordados, y algunos llevaban colgando de la cintura peces de oro y otros amuletos taoístas. Entre ellos había monjas, monjes, personas normales y toda clase de animales, aves, espíritus y fantasmas. Como si de un arroyo se tratara, pasaban por debajo de la rueda de la transmigración, y cada cual iba a parar al sendero que le había sido designado de antemano. ¿Qué significa todo esto?, preguntó el emperador de los Tang, sorprendido. Debéis tomar buena cuenta de todo esto y hacerlo público después en el reino de los vivos, contestó el juez. Ahora que vuestra mente ha recibido la iluminación, estáis en una posición envidiable para comprender que la naturaleza de Buda es inmanente a todo cuanto existe. El lugar en el que nos encontramos se llama el cruce de los 6 caminos de la transmigración. Mediante ella, los que obran el bien son promovidos a la categoría de inmortales, los que conservan hasta el final su espíritu patriótico obtienen, como recompensa, la nobleza, los que ponen en práctica los principios de la piedad filial vuelven a la vida como seres privilegiados, los que son justos y honrados se reencarnan de nuevo como seres humanos, los que se complacen en la práctica de la virtud consiguen riquezas incalculables, mientras que los que se rinden al vicio y se entregan a la violencia terminan convirtiéndose en auténticos demonios. ¿Qué recompensas tan maravillosas encierra el bien obrar?, exclamó el emperador de los Tang, suspirando y sacudiendo la cabeza. La vida virtuosa jamás abre las puertas a la enfermedad. Es preciso, pues, mostrarse amable con todos, practicar la caridad y no rendirse a los malos pensamientos. Poco será cuanto se haga por erradicar la maldad. Quien afirme que no existe la retribución es un ciego loco. El juez le condujo hasta la entrada del sendero que conducía a la nobleza y, tras postrarse de hinojos ante él, dijo: «Es por aquí por donde debéis continuar. A mí no me está permitido acompañaros un solo paso más, pero si puede hacerlo el gran mariscal. Lamento que hayáis tenido que hacer un viaje tan largo por mi culpa», se disculpó el emperador de los Tang, agradecido. «Cuando hayáis regresado al mundo de la luz», le recordó el juez, «no os olvidéis de celebrar la ceremonia por esas almas olvidadas que carecen de techo y hogar. Por lo que más queráis, no lo echéis en saco roto. Sabed que, si en la región de la oscuridad no se oye el más mínimo murmullo sobre lo erróneo de vuestra conducta, la porción del mundo de la luz que os ha tocado regir gozará de paz y prosperidad. Si en vuestra vida hay algo que no se ajusta a la virtud, debéis cambiarlo cuanto antes y enseñar a vuestros súbditos a obrar siempre con rectitud. De esta forma, podréis tener la seguridad de que vuestro imperio no se tambaleará jamás y vuestra fama se mantendrá viva durante generaciones y generaciones». El emperador de los Tang se comprometió a seguir cada una de sus recomendaciones y se despidió emocionado del juez. El gran mariscal Chou le tomó entonces del brazo y le hizo entrar por la puerta que marcaba el inicio del sendero que le había sido asignado. A los pocos metros, se toparon con un caballo de tintes parduzcos y con las riendas a punto. Sin pérdida de tiempo, el mariscal ayudó al emperador a montar, y el caballo salió disparado como una flecha hacia adelante. Al poco rato, alzando la vista, el emperador divisó las orillas del río.
2 carpas doradas estaban jugueteando entre las olas y, complacido de tan bucólico espectáculo, tiró de las riendas y se puso a observarlas. «Daos prisa, Majestad, y volved a vuestra ciudad ahora que todavía disponéis de tiempo», le urgió el mariscal. Pero el emperador no le hizo el menor caso, negándose a seguir adelante. Desesperado, el mariscal le agarró de la pierna y gritó: «¿A qué estáis esperando? Moveos de una vez». Y le dio un empujón que le hizo perder los estribos, cayendo cuán largo era en el cauce del río. De esta forma, abandonó la región de las sombras y regresó al mundo de la luz. Mientras tanto, Su Mou-kun, Chin Sup, Uchin Deduan, Cheren Masao, Chen Yao, Chin Gao, Serlin Leri, Fan Lin, Dijua Xiaoyu, Fui Chan, Tao Yuan, Chan Seren, Anji. Las mayores autoridades civiles y militares de la dinastía Tang se habían reunido en el Palacio Oriental a llorar al emperador muerto, junto con el príncipe heredero, la reina, las damas de la corte y el maestro de ceremonias del Salón del Tigre Blanco. Discutieron, al mismo tiempo, sobre la conveniencia de hacer pública en todo el imperio la muerte del Hijo del Cielo y elevar cuanto antes al trono al príncipe heredero. Beichen tomó entonces la palabra y dijo: «Es preciso que no obremos con precipitación. Si cunde la alarma en las diferentes ciudades y distritos, es posible que nos encontremos con reacciones desagradables que no habíamos previsto. Sugiero, por tanto, que esperemos un día más. Estoy convencido, por otra parte, de que nuestro Señor no puede tardar ya mucho en regresar a la vida». «¿Se puede saber de qué estáis hablando, ministro?», le preguntó burlón su Chin-chun. Como muy bien afirma el proverbio, nadie puede recoger el agua derramada ni hacer volver a la vida a un hombre muerto. ¿Qué pretendéis conseguir regalándonos los oídos con tonterías como las que acabamos de escuchar? «Respetable señor Su», contestó Beichen, «desde muy joven me he dedicado al estudio de las ciencias de la inmortalidad y puedo aseguraros que, según mis cálculos, la hora de su majestad aún no ha llegado». No había acabado de decirlo cuando, del interior del féretro, salió una voz que decía: «¿Me estás jugando? ¿Para esto te has tomado tantas molestias conmigo?». Tan sobresaltados se sintieron los funcionarios y tan aterradas las damas, que sus rostros se tiñeron al punto de una extraña coloración amarillenta, que recordaba la de las zarzamoras en el otoño. Sus cuerpos perdieron, al mismo tiempo, toda la energía y se quedaron tan flácidos e indefensos como los brotes nuevos del sauce al principio de la primavera. Al príncipe heredero le temblaban tanto las piernas que era incapaz de sostener en sus manos el cetro y seguir adelante con los ritos. Otro tanto le pasó al maestro de ceremonias, que perdió el sentido y cayó desplomado al suelo. Muchas de las damas perdieron igualmente el conocimiento, como si fueran hibiscos recién brotados sacudidos por un viento salvaje. Otras se dejaron caer contra las paredes, como margaritas aplastadas por una lluvia repentina. Los señores se quedaron petrificados, temblando de miedo y sin apenas fuerzas para seguir manteniéndose en pie. Todo el Salón del Tigre Blanco parecía un puente con las tablas rotas y el estrado sobre el que descansaba el catafalco, un templo recién arrasado. Raro fue el que se echó a correr en dirección contraria a la que se encontraba el ataúd. Solo el recto Su Mou-kun, el cerbero del primer ministro Gui, el valiente Chin-chun y el sanguíneo Chin-de lograron armarse de valor y, llegándose hasta el féretro, gritaron: «Si hay algo que os molesta, decídnoslo y trataremos de resolverlo de la mejor manera que podamos. Pero, por favor, dejad de aterrorizar a vuestros familiares con vuestro comportamiento. Me estás ahogando. ¿Es que no hay nadie que me ayude?». «No temáis, majestad», dijeron Su Mou-kun y los otros, levantándole con cuidado. «Es solo un sueño. Además, aquí estamos nosotros para defenderos». El emperador de los Tang abrió entonces los ojos y exclamó, totalmente abatido: «No podéis haceros ni idea de lo que he pasado. Por poco no me ahogo después de haber escapado por los pelos del ataque de unos demonios malévolos». «No tengáis miedo, majestad», le aconsejaron los ministros. «Si eso os hace sentir mejor, podéis contarnos lo que os pasó». «En el agua íbamos montados a caballo y, al llegar al río Wei, me detuve a contemplar 2 carpas que estaban jugando en el agua», explicó Town. «Aprovechando mi distracción, ese traidor de Chou me tiró del caballo de un empujón y fui a parar a la corriente, donde por poco no me ahogo». «Me temo, majestad», dijo entonces Beichen, «que aún no os habéis librado del todo de la influencia de los muertos». Y ordenó traer una medicina para calmar y, a la vez, fortalecer su espíritu. Se le sirvió, a continuación, un preparado de arroz y, solo cuando lo hubo tomado 2 o 3 veces, volvió a recobrar la consciencia y el pleno dominio de todos sus sentidos.
El emperador de los Tang permaneció 3 días y 3 noches en el reino de la muerte antes de regresar otra vez al mundo de los vivos. Sobre tan extraordinario suceso existe un poema que dice: ¿Cuánto ha cambiado el mundo desde la época antigua? Infinidad de reinos han surgido y después se han desplomado. A lo largo de toda la historia, el paso del tiempo ha sido incluso testigo de las incontables maravillas de los Zhou, los Han y los Xin. Pero, por muy grandes que éstas hayan sido, no se pueden comparar con la vuelta a la vida del emperador de los Tang. Al caer la tarde, cuando el emperador se retiró a descansar, los ministros se decidieron, por fin, a volver a sus casas. A la mañana siguiente, se despojaron de sus ropas de luto y acudieron a la corte en cuanto hubo amanecido, luciendo sus espléndidas túnicas rojas, sus llamativos sombreros negros, sus atractivos fajines color púrpura y sus innumerables adornos de jade y oro. Town, por su parte, durmió toda la noche de un tirón, de tal manera que, cuando se hizo de día, se sintió totalmente recuperado, como si nada hubiera ocurrido. Se puso la corona, una lujosa túnica de color rojo oscuro, un artístico cinturón de jade verde procedente de la montaña azul y unas botas de cuero de una sola pieza. La majestad de su porte superaba con mucho a la de todos los personajes de la corte juntos, pudiéndose afirmar que su figura resumía toda la grandeza de su espléndido reinado. Qué extraordinariamente justo y recto era el emperador de los Tan, el majestuoso L. Sermin, que volvió del mundo de los muertos. En cuanto se hubo vestido, el emperador se dirigió en su palanquín de oro al salón del tesoro, donde convocó a todos sus ministros, que gritaron entusiasmados nada más verle: ¡Viva el emperador! Los vítores se repitieron 3 veces. Cuando se hubo restablecido el silencio, el emperador levantó la voz y dijo: Si alguien tiene algún asunto que exponer, que se acerque y me entregue el correspondiente informe. En caso contrario, la audiencia se da por terminada. Inmediatamente se adelantaron los funcionarios Sumuk, Kunen, W.F. Yan, Lenen, Jinan, L. Cher, Masao, Duan, Cheren, Chin, Chinao, Windei y Sujnen. Se echaron rostro en tierra ante las escalinatas de jade blanco y preguntaron con sumo respeto: ¿Podéis explicarnos por qué habéis permanecido dormido durante tanto tiempo y qué es lo que os ha hecho despertar? El mismo día que me entregó la carta, contestó Taichu condescendiente, sentí como mi espíritu abandonaba estos salones y corrí al galope detrás de una partida de caza de guardias imperiales. Pero tanto los hombres como los caballos desaparecieron al poco rato, y me vi rodeado de mi padre, el anterior emperador, y de mis hermanos ya fallecidos. Si no llega a ser por la oportuna llegada de un personaje vestido totalmente de negro, seguro que no habría podido escapar de ellos. El hombre que me libró de la furia de mi hermano era el juez Sue, a quien hice enseguida entrega de la carta que me había dado Wichen para él. Mientras leía, aparecieron unos cuantos jóvenes vestidos de azul con varios estandartes en las manos, que nos condujeron al salón de la oscuridad, donde fuimos recibidos por los 10 reyes del mundo inferior. Ellos me informaron de que la razón por la que había sido convocado a su presencia obedecía a que el dragón del río Qing había presentado contra mí una querella por haber permitido que fuera ejecutado, después de haberle dado mi palabra de que no le iba a pasar nada. En cuanto les expliqué lo que en realidad había sucedido, me dieron garantías de que mi caso sería sobreseído por el tribunal de los 3 jueces. Pidieron después al juez Sue que mirara en los libros de la vida y la muerte el tiempo que aún me quedaba de residir en la tierra, tras lo que el rey Yama concluyó que mis días no habían finalizado todavía. De hecho, se ha asignado a mi reinado una duración de 33 años, de los que solamente han transcurrido 13. En consecuencia, los 10 reyes ordenaron al juez Sue y al gran mariscal Chou que me trajeran de vuelta a este mundo. Tras despedirme de ellos, prometí hacerles una ofrenda de melones y otras frutas en señal de agradecimiento. No nos habíamos alejado mucho del palacio de las tinieblas cuando nos topamos con el infierno en el que habitan, los que han traicionado a su patria, los que no se han mostrado respetuosos con sus padres, los que jamás se han preocupado de la práctica del bien, los que han esquilmado a sus semejantes, los que se han dedicado a engañar a los demás, los que han alterado en beneficio propio los pesos y las medidas y, en definitiva, todos los violadores, ladrones, embusteros, hipócritas, libertinos, gente de mal obrar y quebrantadores de la ley. Todos sufrían al mismo tiempo infinidad de torturas, entre las que cabe citar el fuego, el aceite hirviendo, el agua caliente, la soga, la cadena, la sierra y la piedra de moler. Su número ascendía a varias decenas de miles. Si he de seros sincero, no pude aguantar por mucho tiempo su horripilante visión. Un poco más adelante cruzamos la ciudad de la muerte,
donde residen todos los bandidos y asaltadores que ha habido en la tierra. Haciendo honor a su pasado oficio, nos cortaron el paso y se negaron a dejarnos seguir adelante si no les daba una considerable cantidad de dinero. Afortunadamente, el juez Sue accedió a actuar de garante y, así, pude pedir prestado un almacén entero lleno de oro y plata a un tal Xian, que habita en la provincia de Honan. Los espíritus parecieron satisfechos y nos permitieron proseguir nuestro camino. De todas formas, el juez Sue me insistió en que, cuando me encontrara en el mundo de la luz, debía realizar una serie de ofrendas a esos espíritus abandonados para que obtengan cuanto antes la salvación. Así llegamos al punto en el que se entrecruzan los senderos de la transmigración. Allí, el mariscal Che me hizo montar en un caballo tan rápido que, más que galopar, parecía volar. No es extraño que no tardara casi nada en alcanzar las orillas del río Wei. En el agua había dos carpas jugueteando y me quedé mirándolas un momento. Aprovechando mi abstracción, el mariscal me agarró de la pierna y me arrojó al cauce, haciéndome regresar de esa forma a la vida. Todos los ministros felicitaron al emperador por su buena estrella y enviaron noticia de lo ocurrido a todos los rincones del imperio, de donde se recibieron entusiásticas respuestas. Taichung decretó una amnistía general para todos los presos de su reino. No contento con eso, pidió una lista de todos los condenados a muerte, cuyo número, según los datos suministrados por el Departamento de Justicia, ascendió exactamente a 400 personas. Antes de ser ajusticiados, Town les concedió un año de libertad para que volvieran junto a sus familias y pusieran en orden todas sus posesiones y asuntos. El agradecimiento de los reos fue tan sincero como el olor que se eleva de la tierra al ser empapada por la lluvia. A tan acertada decisión siguió un nuevo decreto, por el que la corona se comprometía a cuidar y a velar por el bienestar de todos los huérfanos. Concedió, al mismo tiempo, la libertad a más de 3,000 doncellas y concubinas del palacio, a las que desposó con dignos oficiales de sus ejércitos. A partir de entonces, su reinado fue auténticamente virtuoso. Como afirma el poema, grande es, en verdad, la virtud del gran soberano de los Tang. Bajo su cédula, el pueblo ya no ha conocido más prosperidad que bajo la de los mismísimos Yao y Shan. 500 condenados a muerte han salido de la prisión, mientras que han abandonado el palacio imperial más de 3,000 doncellas. Todos los funcionarios le desean larga vida, y los ministros alaban la rectitud de sus juicios. Tanta bondad de corazón, por fuerza, ha de contar con el beneplácito del cielo, haciendo que la prosperidad alcance hasta la 17ª generación. Después de poner en libertad a los presos y a las doncellas de la corte, Town hizo público un nuevo decreto, que mandó fijar en todo el imperio, y en el que se decía: a pesar de ser ciertamente vasto, el universo está regido por el sol y la luna. De la misma forma, el mundo, aunque inmenso, debe su orden a la virtud y al bien obrar. Si es el provecho personal lo que rige todos tus actos, ten por seguro que encontrarás tu castigo en esta misma vida. Si, por el contrario, qua das supera qua recibes. La felicidad te aguarda no solo en el cercano recodo de la vida futura, sino también en el de esta. La máxima sabiduría consiste en seguir siempre los dictámenes de la conciencia. 10,000 hombres violentos no se pueden comparar con uno sencillo y bueno. ¿De qué te sirve estudiar aplicadamente los sutras, si no practicas la misericordia ni el bien? Vano es aprender las enseñanzas de Buda si solo pretendes hacer daño a los demás. A partir de entonces, no hubo en todo el imperio una sola persona que no se entregara a la práctica de la virtud. Al tiempo que se hacía público este decreto, salió a la luz otro nuevo, en el que se pedía la ayuda de un voluntario para llevar las frutas y los melones prometidos a la región de las sombras. Días antes, Town había hecho llegar, por medio de Uchin, el duque de Koten, todo el oro y la plata contenidos en un almacén al distrito de Cayen, provincia de Honan. De esta forma, quedó saldada la cuenta que había contraído con Xian Liang. A los pocos días de haber aparecido este decreto, se presentó voluntario un hombre para llevar los melones al reino de la muerte. Era originario de la región de Chunchou, se llamaba Li Chuan y pertenecía a una familia extremadamente rica. La razón de ofrecerse para llevar a cabo una misión tan sacrificada fue que su esposa, Li Chuelen, había dado una horquilla de oro como limosna a un monje, justamente delante de su casa. Cuando Liu Chuan le hizo ver lo indiscreto de su irresponsable conducta, ella se sintió tan apenada que entró corriendo en la casa y se ahorcó, dejándole con 2 niños pequeños que no dejaban de llorar día y noche. Al verlos en ese estado,
Liu Chuan experimentaba unos remordimientos tan insoportables que había decidido abandonar la vida y cuanto poseía, para llevar los melones al reino inferior con el intento de poder ayudarle. El emperador, al conocer su historia, le mandó ir al pabellón de oro. Allí le colocaron 2 melones en la cabeza, le metieron un poco de dinero por las mangas y le dieron a tomar una cantidad adecuada de veneno. Su alma no tardó en llegar con la fruta ante la puerta de los espíritus, donde le salieron al encuentro unos demonios guardianes que le preguntaron: «¿Quién eres tú y por qué te has atrevido a llegar hasta aquí?» «Yo», respondió Liu Chuan, «vengo de parte del emperador Tangun a entregar esta fruta y estos melones a los 10 reyes del mundo inferior». Al oírlo, los demonios cambiaron de actitud y le condujeron, con grandes muestras de reconocimiento, a la sala del tesoro del Palacio de la Oscuridad. Cuando, por fin, se halló en presencia del rey Yama, le hizo entrega de la fruta, diciendo: «He venido desde muy lejos, por orden del emperador de los Tang, a traeros estos melones como prueba de agradecimiento por la hospitalidad con que los 10 le tratasteis». «Ese emperador Taun es ciertamente un hombre de palabra», exclamó, visiblemente complacido, el rey Yama. Tras aceptar los melones, preguntó al emisario su nombre y el lugar en el que había nacido. A lo que contestó: «Vuestro humilde siervo es originario de la zona de Chunchou y se llama Lu Chuan. Puesto que su esposa se ahorcó, dejándole al cuidado de un par de hijos, decidió sacrificar cuanto poseía por el bien de la patria, ayudando al emperador a traer estos melones en señal de gratitud». Nada más oír esas palabras, los 10 reyes mandaron llamar a la mujer de Yuan, que compareció al poco rato ante ellos, escoltada por 2 guardias demonio. De esta forma, volvieron a reunirse los 2 esposos en el mismísimo Palacio de la Muerte. Tras hablar de cuanto había sucedido, se volvieron hacia los 10 reyes y les agradecieron la amabilidad que habían tenido con ellos. El rey Yama hizo traer los libros de la vida y la muerte y comprobó que tanto el marido como la mujer debían alcanzar una edad muy avanzada. Se volvió rápidamente hacia uno de los guardias demonio y le ordenó que los condujera de nuevo al mundo de la luz. Pero el guardia protestó, diciendo: «Eso es prácticamente imposible. Ya el señor Li Tuelien lleva varios días en el mundo de las tinieblas y, por consiguiente, su cuerpo ha dejado de existir. ¿Queréis decirme cómo va a poder seguir viviendo en él?» «Eso tiene fácil arreglo», respondió el rey Yama, sonriendo. «Li Yuing, la hermana menor del emperador, está a punto de morir. Toma prestado su cuerpo y dáselo a esta mujer. Así no tendrá ningún problema». El guardia demonio obedeció sin rechistar y condujo a Yuan y a su esposa de vuelta al mundo de la vida. No sabemos cómo se produjo acontecimiento tan señalado ni lo que sucedió después. Quien desee, pues, seguir el hilo de la historia deberá escuchar con atención lo que se dice en el próximo capítulo.